Los hermanos Karamazov, un libro de Fyodor Dostoyevsky. Episodio 53. 10. El alegato del abogado defensor. El arma de dos filos. Todo cesó en cuanto se oyeron las primeras palabras del famoso orador. La sala entera clavó la mirada en él. Empezó muy directo, con sencillez y convicción, pero sin la más mínima arrogancia, ni la más mínima tentativa de elocuencia, de notas patéticas, de palabras que removieran sentimientos. Era un hombre hablando para un círculo íntimo de simpatizantes. Su voz era bonita, fuerte y encantadora. Incluso en la misma voz podía detectarse algo sincero y sencillo. Pero enseguida a todos nos quedó claro que podía elevarse de repente hasta lo realmente patético y golpear los corazones con fuerza desconocida. Quizá hablaba peor que Hipólito Kirílovich, pero sin frases largas y con mayor precisión. Solo una cosa no les gustó a las damas. Estaba como un poco encogido de espaldas, sobre todo al principio del discurso, no como si estuviera haciendo una reverencia, sino que parecía lanzarse y volar hacia sus oyentes. Además, parecía inclinarse justo por la mitad de su larga espalda, como si en el centro de esa espalda larga y fina tuviera instalada una bisagra y ésta pudiera doblarse casi en ángulo recto. Al principio del discurso habló como disperso, como si no tuviera un sistema, haciendo los hechos en fragmentos, pero al final compuso un conjunto. Su discurso podría dividirse en dos mitades. La primera mitad era la crítica, la refutación de la acusación, a veces perversa y satírica. Pero en la segunda mitad de repente cambió el tono e incluso el método y ascendió de golpe al patetismo. La sala parecía haber estado esperándolo y se puso a temblar entusiasmada. Se acercó directo al tema y empezó con que, aunque su campo de acción era San Petersburgo, no era la primera vez que acudía a ciudades de Rusia a defender a acusados, pero a aquellos de los que estaba convencido de su inocencia o que podía presentirla de antemano. «Lo mismo me ha pasado en el caso actual», explicó. «Solo con las misivas iniciales de los periódicos ya hubo algo que me afectó muchísimo y me puso a favor del acusado. En una palabra, ante todo me llamó la atención cierta situación jurídica que se repite a menudo en la práctica judicial, pero nunca, creo yo, con tal plenitud y con tantas particularidades características como en el presente caso. Este hecho no necesitaré formularlo sino al final de mi alegato, cuando termine mi discurso. Sin embargo, daré constancia de mi opinión ya al empezar, pues tengo la debilidad de ir directo al grano sin esconder efectos ni economizar impresiones. Puede que sea poco práctico por mi parte, pero es sincero. Mi idea, mi fórmula, es la siguiente. Existe un aplastante conjunto de hechos en contra del acusado y, al mismo tiempo, ni uno solo de esos hechos resiste el menor análisis examinado de forma individual, uno por uno. Siguiendo después los rumores y los periódicos, fui confirmando cada vez más mi idea y, de repente, recibí de los familiares del acusado una petición para defenderle. En ese momento me apresuré a venir aquí, donde me convencí definitivamente. Así que para rebatir ese terrible conjunto de hechos y exponer la inconsistencia y la irrealidad de cada hecho acusatorio me encargué de defender este caso». Así empezó el abogado y de repente proclamó: «Señores del jurado, soy nuevo aquí. Recibí todas las impresiones sin ideas preconcebidas. El acusado, de carácter impetuoso y desenfrenado, no me ofendió de buenas a primeras, como quizá a un centenar de personas en esta ciudad, por lo que muchos me habían prevenido contra él. Por supuesto, reconozco que la moral de la sociedad local está soliviantada justamente en su contra. El acusado es impetuoso y desenfrenado. Sin embargo, era recibido por la sociedad local, incluso la familia del muy talentoso fiscal le colmó de atenciones». Nota bene. Ante estas palabras se oyeron 2 o 3 risas entre el público, rápidamente reprimidas aunque notadas por todos. Sabido era que el fiscal la había admitido en su casa a Mitya en contra de su voluntad, únicamente porque su mujer lo había encontrado curioso. Era una dama virtuosa y respetable en grado sumo, pero fantasiosa, caprichosa y a la que en algunos casos, principalmente en los más nimios, le gustaba llevar la contraria a su marido. Por lo demás, Mitya había estado en su casa escasísimas veces. «Con todo, voy a atreverme a admitir», continuó el abogado,
que incluso en una cabeza independiente y en un carácter justo como el de mi oponente haya anidado cierto prejuicio erróneo. Es algo natural. El infeliz se ha merecido demasiado que le traten con prejuicios. El sentimiento moral agraviado y, sobre todo, el estético a veces son implacables. Por supuesto, en el alegato de la acusación, hecho con gran talento, todos hemos oído un severo análisis del carácter y de los actos del acusado, una actitud severa y crítica ante el caso y, lo principal, se han presentado tales profundidades psicológicas para explicarnos la esencia del asunto que internarse en estas profundidades no podría haberse hecho de ninguna manera con una actitud premeditada y malévolamente tendenciosa contra la personalidad del acusado. Pero es que hay cosas que son incluso peores, incluso más dañinas en estos casos que la actitud más malévola e intencionada ante un caso. Y es que de nosotros, por ejemplo, se apodere cierto brillo artístico, llamémoslo así, una necesidad de creación artística, de crear una novela, sobre todo teniendo esta riqueza de ingenio psicológico con el que Dios ha adornado nuestras capacidades. Ya en San Petersburgo, en cuanto me dispuse a venir aquí, fui prevenido, aunque yo ya lo sabía sin que me previnieran, de que aquí iba a encontrar en mi oponente a un psicólogo profundo y muy perspicaz que hace mucho que, por esa cualidad, ha merecido singular fama en nuestro aún joven mundo judicial. Pero es que la psicología, señores, aunque sea algo profundo, se parece a un arma de dos filos. Risas entre el público. Claro, perdonen esta comparación trivial, no soy un maestro en hablar con demasiada elocuencia. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo. Cogeré lo primero que se me ocurra del discurso del fiscal. El acusado, de noche en el jardín, mientras salta corriendo la valla, abate con la mano de cobre al criado que se ha agarrado a su pierna. Poco después, salta de regreso al jardín y está 5 minutos cuidando del caído, intentando adivinar si le ha matado o no. Y resulta que el fiscal no quiere creer de ninguna manera en la legitimidad del testimonio del acusado, que bajó a ver a Grigori por pena. No puede darse el sentimiento en ese momento, dice, no es natural, saltó para asegurarse de si estaba vivo o muerto el único testigo de su fechoría, y así certifica que él cometió esa fechoría, puesto que no pudo saltar al jardín por ningún otro motivo, propensión o sentimiento. Eso es psicología. Pero tomemos esta misma psicología y apliquémosla al caso, aunque esta vez usaremos el otro filo, y resultará algo no menos verosímil. El asesino baja de un salto por precaución para asegurarse de si está vivo o no el testigo. A todo esto acaba de dejar en el despacho de su padre, al que ha asesinado, una prueba colosal, según el testimonio del propio fiscal, en forma de un sobre roto en el que estaba escrito que había 3.000 rublos. Si se lleva el sobre, nadie en el mundo sabría que había existido un sobre y que en él había dinero y, por consiguiente, que el dinero había sido robado por el acusado. Esta es la máxima de la acusación. Así que ya ven, para una cosa al hombre le faltó precaución, se aturdió, se asustó y huyó dejando en el suelo una prueba. Y solo 2 minutos después golpea y mata a otra persona, pero ahora ya demuestra un gran sentimiento desalmado y calculador de precaución ante nuestro criado. Bueno, bien, fue así. Ahí reside la sutileza de la psicología, en que ante tantas circunstancias soy sanguinario y vigilante como un águila del Cáucaso y, al minuto siguiente, ciego y vacilante como un insignificante topo. Pero si soy tan sanguinario y cruelmente calculador que, después de matar, bajo de nuevo para ver si está vivo un testigo, ¿para qué atender a mi nueva víctima durante 5 minutos y crearme así, quizá, nuevos testigos? ¿Para qué empapar mi pañuelo limpiando la sangre de la cabeza del abatido y que ese pañuelo después sirva de prueba en mi contra? No. Si somos tan calculadores y duros de corazón, ¿no habría sido mejor saltar y simplemente abatir con la mano de cobre al criado caído con más y más golpes en la cabeza para matarle definitivamente y, habiendo acabado con el testigo, eliminar toda inquietud de nuestro corazón? Y, para terminar, salto para comprobar si está vivo o no mi testigo, pero al mismo tiempo dejo en el camino otro testigo.
la mano de cobre que me llevé de casa de las dos mujeres. Las dos siempre pueden reconocer ese objeto como suyo y testificar que yo me lo llevé de su casa. Y no es que lo olvidáramos en el camino, se nos cayera por distracción o aturdimiento, no. Nos hemos deshecho del arma a propósito, puesto que la encontraron a unos 15 pasos del lugar donde fue abatido Grigori. Así que hay que preguntarse, ¿para qué lo hicimos? Pues precisamente lo hicimos porque nos dolía haber matado a un hombre, al viejo criado, y por eso, enfadados, maldiciendo, nos deshacemos de la mano del arma del crimen. No podía ser de otra forma, sino, ¿por qué lanzarla con tanta fuerza? Si podíamos sentir dolor y pena por haber matado a un hombre es, por supuesto, porque no habíamos matado a nuestro padre. De haberlo hecho, no habríamos saltado por pena a ver a este otro caído. Se habría dado otro sentimiento. No habríamos estado para penas, sino para salvarnos a nosotros. Esto está claro. Muy al contrario, repito, le habríamos aplastado el cráneo decididamente en lugar de ocuparnos de él 5 minutos. Si hubo lugar para la pena y los buenos sentimientos es precisamente porque teníamos la conciencia limpia. Por lo tanto, tenemos otra psicología. Señores del jurado, he recurrido a propósito a la psicología para demostrar de forma palpable que de ella se puede deducir lo que se quiera. Todo dependerá de en qué manos esté. La psicología llama a la novela incluso a las personas más formales y de forma completamente involuntaria. Hablo de la psicología superflua, señores del jurado, del mal uso que se hace de ella. De nuevo pudieron oírse risas de aprobación entre el público, siempre dirigidas al fiscal. No voy a reproducir al detalle todo el alegato del abogado defensor. Escogeré solo algunos fragmentos, algunos puntos muy importantes. 11. No había dinero, no hubo robo. Hubo un punto en el alegato del abogado que nos dejó a todos estupefactos, y fue precisamente la negación total de la existencia de los fatídicos 3.000 rublos y, por consiguiente, la posibilidad de que fueran robados. Señores del jurado, comenzó. En el presente caso a todo hombre nuevo e imparcial le sorprende una particularidad muy característica, la acusación de robo y, al mismo tiempo, la completa imposibilidad de señalar que fue robado exactamente. Dicen que se ha robado dinero, 3.000 rublos para ser exactos, pero nadie sabe si en realidad existieron. Piénsenlo bien. En primer lugar, ¿cómo hemos sabido que existían y quién los vio? Solo una persona los ha visto y nos ha indicado que se habían metido en un sobre con una instrucción. El criado Smerdiakov. Ya antes de la catástrofe informó de su existencia al acusado y a su hermano Iván Fyodorovich. También fue informada la señorita Velovva. Sin embargo, ninguno de los tres los ha visto personalmente. Solo los ha visto Smerdiakov y entonces la pregunta surge por sí sola. Si es verdad que existieron y que Smerdiakov los vio, ¿cuándo los vio por última vez? ¿Y si el señor sacó el dinero de debajo de la cama y volvió a ponerlo en el cofre sin decírselo? Fíjense en que, según las palabras de Smerdiakov, el dinero estaba debajo de la cama, debajo del colchón. El acusado debía de sacarlos de debajo del colchón. Sin embargo, la cama no estaba arrugada, lo que está cuidadosamente registrado en el acta. ¿Cómo pudo el acusado no arrugar nada de nada la cama y, además, no ensuciar con las manos todavía ensangrentadas la fina ropa de cama puesta expresamente para esa ocasión? Y ustedes me preguntarán, ¿entonces el sobre en el suelo? Bueno, merece la pena que hablemos de ese sobre. Hace nada hasta me ha sorprendido un poco. Nuestro fiscal de gran talento, al empezar a hablar de ese sobre, de pronto él, presten atención, él mismo ha dicho precisamente al señalar la absurda que es la suposición de que Smerdiakov es el asesino. De no haber sido por el sobre, si no hubiera quedado en el suelo como prueba, si se lo hubiera llevado el ladrón, nadie en el mundo habría sabido que existía tal sobre y que en él había dinero y, por consiguiente, que el dinero había sido robado por el acusado. Así que únicamente este trozo roto de papel con una inscripción, según ha reconocido el propio fiscal, es la prueba que ha servido para inculpar al acusado de robo. De lo contrario, nadie habría sabido que se ha cometido un robo y quizá que había habido dinero. Pero
¿Es posible que solo un trozo de papel tirado en el suelo pruebe que en su interior había dinero y que ese dinero fue robado? Pero, me responderán ustedes, es que Smerdiakov lo había visto en el sobre. Pero, ¿cuándo vio los rublos por última vez? Eso es lo que les pregunto. Yo he hablado con Smerdiakov y él me dijo que los vio 2 días antes de la catástrofe. Entonces, ¿por qué no puedo yo proponer, por ejemplo, una situación en la que el viejo Fyodor Pavlovich, encerrado en casa, esperando impaciente e histérico a su enamorada, se le ocurra, para matar el tiempo, sacar el sobre y abrirlo? A lo mejor Gruchenka no se cree que estén en el sobre, se dice. Mejor le enseño el fajo con los 30 de 100, seguro que causan más impresión, le harán salivar. Y rompe el sobre, saca el dinero y tira el sobre al suelo con mano imperiosa propia de un señor y sin temer, claro está, dejar pruebas. Oigan, señores del jurado, ¿no son más posibles esta proposición y este hecho? ¿Por qué no son posibles? Y es que si pudo haber sucedido algo así, la acusación de robo desaparece por sí sola. No había dinero, por consiguiente no hubo robo. Si el sobre en el suelo es una prueba de que había dinero, ¿por qué no puedo yo afirmar lo contrario? Es decir, que el sobre estaba tirado en el suelo precisamente porque ya no había dinero en él, porque su dueño lo había cogido previamente. Sí, pero en ese caso, ¿dónde ha ido a parar el dinero si lo sacó Fyodor Pavlovich del sobre? Al registrar su casa no se encontró. En primer lugar, en el cofre se ha encontrado parte del dinero y, en segundo, pudo haberlo sacado por la mañana, incluso la víspera, y emplearlo de otra forma, darlo, enviarlo, en definitiva, cambiar de idea, cambiar su plan de acción desde la primera base sin parecerle necesario informar previamente a Smerdiakov. Y si esta proposición existe, aunque solo sea como posibilidad, entonces, ¿cómo se puede culpar con tanta insistencia y seguridad al acusado de haber cometido un asesinato a fin de robar y de que efectivamente existió el robo? Porque de esta forma nos metemos en el terreno de las novelas. Porque si afirmamos que una cosa ha sido robada, es indispensable mostrar esa cosa o, al menos, demostrar indiscutiblemente que existió. Pero resulta que nadie la ha visto. Recientemente, en San Petersburgo, un joven, casi un niño, de 18 años, un vendedor ambulante de los de bandejita, entró a plena luz del día con un hacha en una casa de cambio y con temeridad excepcional, característica. Mató al dueño del local y se llevó 1.500 rublos en efectivo. Fue detenido 5 horas después. Menos 15 rublos que ya se había gastado, le encontraron encima los 1.500. Además, cuando volvió a la tienda después del asesinato, el vendedor informó a la policía no solo de la cantidad robada, sino del tipo de dinero que era exactamente, es decir, cuántos billetes de 100, cuántos azules y cuántos rojos, cuántas monedas de oro y de qué valor, y al asesino detenido le fueron encontrados esos billetes y esas monedas. Aparte, todo esto vino seguido de una confesión completa y sincera del asesino de que había matado y se había llevado el dinero. Esto, señores del jurado, es lo que yo llamo prueba. Conozco, veo, palpo el dinero y no puedo decir que no existe o que no haya existido. ¿Es así en el caso que nos ocupa? Porque estamos en un caso de vida o muerte, del destino de un hombre. Pero es que, dirán, esa noche estuvo de juerga, derrochó el dinero, le encontraron encima 1.500. ¿De dónde los sacó? Pues precisamente porque solo le encontraron 1.500 y la otra mitad de la cantidad no ha habido forma de encontrarla ni de descubrirla. Se demuestra que ese dinero puede no ser el mismo, que nunca estuvo en ningún sobre. Según el cálculo de lo más estricto, de tiempo averiguado y demostrado por la instrucción, después de hablar con la criada y salir corriendo a casa de Percotine, no pasó ni por su casa ni por ningún otro lugar, y después estuvo en público en todo momento. Por consiguiente, no pudo separar la mitad de los 3.000 y esconderlos en algún punto de la ciudad. Precisamente esta situación ha dado pie a la propuesta del fiscal de que el dinero está escondido en alguna grieta en la aldea de Mokroye. ¿Y no estará en los sótanos del castillo de Udolfo, señores? ¿No es una suposición fantástica de novela? Y fíjense que basta con que desaparezca esta suposición, es decir,
que está escondido en Mokroye para que toda la acusación de robo se deshaga en pedazos. Porque ¿dónde están? ¿Dónde se han metido los 1.500 rublos? ¿Por qué milagro han podido desaparecer si se ha demostrado que el acusado no entró en ningún sitio? Y por estas historias novelescas estamos dispuestos a destruir la vida de un hombre. Y dirán, de todas formas, no ha sido capaz de explicar de dónde ha sacado los 1.500 rublos que se lo encontraron encima, y de todos era sabido que hasta esa noche no tenía dinero. Díganme, ¿quién lo sabía? Pues el acusado ha ofrecido un testimonio claro y firme sobre de dónde había sacado el dinero y, si así lo quieren, señores del jurado, si así lo quieren, nunca ha podido ni podrá darse nada más verosímil que este testimonio, ni más unido al carácter y al alma del acusado. Pero a la acusación le gusta su novela. Un hombre de voluntad débil que ha decidido aceptar los 3.000 rublos que le ofrece su novia, además de forma tan vergonzosa para él. No puede apartar la mitad y coserlos en un escapulario. Es más, si los hubiera cosido, los habría descosido cada 2 días y habría hurgado en ellos para ir sacándolos de 100 en 100 y, de esa forma, los habría consumido en un mes. Recuerden que todo esto fue planteado en un tono que no admitía ninguna réplica. Bueno, pero ¿y si no fue así? ¿Y si han creado una novela y en ella hay otra persona? Porque ahí está el quid, en que ustedes han creado a otra persona. Quizá alguien replique. Hay testigos de que un mes antes de la catástrofe se gastó en Mokroye los 3.000 de la señorita Behovseva de golpe, hasta el último kopek. Por consiguiente no pudo apartar la mitad. Pero ¿quiénes son esos testigos? El grado de credibilidad de esos testigos ya se ha puesto de manifiesto en el juicio. Y ya se sabe, la gallina de mi vecina más huevos pone que la mía. Para terminar, ningún testigo contó personalmente el dinero, simplemente lo valoraron a ojo. Al testigo Maximov le pareció que el acusado tenía 20.000 rublos. Ya ven, señores del jurado, puesto que ya les hablé de los 2 filos de la psicología, permítanme que añada ahora el segundo, a ver qué sale. Un mes antes de la catástrofe, la señorita Behovseva le confía al acusado 3.000 rublos para que los envíe por correo, y la cuestión ¿es cierto que fueron confiados con tanta vergüenza y tanta humillación como se ha proclamado hace nada? En el primer testimonio de la señorita Behovseva no era así, para nada. Y en el segundo testimonio solo hemos oído gritos de furia, de venganza, gritos de un odio largamente contenido. Pero el hecho de que la testigo declarara en falso en su primer testimonio nos da derecho a concluir que su segundo testimonio también pudo ser falso. El fiscal no quiere, no se atreve, palabras suyas, a referirse a esta novela. Bien, que así sea, yo tampoco lo haré. Sin embargo, sí voy a permitirme señalar que si una persona pura y de gran moral, como es sin lugar a dudas la muy respetada señorita Behovseva, si una persona así, digo, se permite de repente, súbitamente, modificar su primer testimonio en un juicio con el objetivo claro de destruir al acusado, entonces está claro que ese testimonio no fue prestado de forma imparcial, con serenidad. ¿Es posible que se nos prive del derecho a concluir que una mujer que busca venganza puede haber exagerado muchas cosas? Sí, exagerar precisamente esa vergüenza y humillación con la que se ofreció el dinero. Al contrario, fue ofrecido precisamente porque todavía era posible aceptarlo, sobre todo para una persona tan irreflexiva como nuestro acusado. Lo principal es que, en ese momento, él tenía en mente la pronta obtención de los 3.000 rublos que, según las cuentas, su padre le debía. Es irreflexivo, pero precisamente por su irreflexión estaba tan firmemente seguro de que aquel se lo iba a entregar y, por consiguiente, siempre podría enviar por correo el dinero que le había confiado la señorita Behovseva y desquitarse de su deuda. Pero el fiscal se niega a admitir que ese día, el día de los hechos, el acusado pudo haber separado la mitad del dinero recibido y coserlo al escapulario. Él no es así, dice, no pudo tener esos sentimientos. Pero es la acusación la que ha afirmado a voz en grito que Karamazov es extenso. Es la acusación la que ha vociferado sobre los 2 abismos extremos que Karamazov puede contemplar. Karamazov es justamente esa naturaleza con 2 lados, con 2 abismos, que en la necesidad más imperiosa de juerga puede detenerse si algo le sorprende desde el otro lado. Y ese otro lado es el amor,
ese amor nuevo que empezaba entonces a inflamarse como la pólvora, y para ese amor era necesario el dinero, mucho más necesario. ¡Ay! Bastante más que para las juergas con la amada. Ella le diría: «Soy tuya, no quiero a Fyodor Pavlovich», y él se la llevaría, así que tenía que tener con qué llevársela. Esto es más importante que la juerga. ¿Cómo no iba a entender esto Karamazov? Si precisamente enfermó por eso, por esa preocupación. ¿Cómo puede ser inverosímil que separara ese dinero y lo escondiera por si acaso? Sin embargo, el tiempo pasa y Fyodor Pavlovich no le entrega al acusado los 3.000 rublos. Al contrario, se dice que los ha destinado a tentar con ellos a su enamorada. Si Fyodor Pavlovich no me los da, piensa el acusado, seré un ladrón ante Katerina Ivanovna. Y entonces nace la idea de que irá y esos 1.500 que continúa llevando en el escapulario los pondrá ante la señorita Ivanovna y le dirá: «Soy un canalla, pero no un ladrón». Así que tiene doble razón para guardar los 1.500 como a la niña de sus ojos y ninguna para descoser e ir sacándolos de 100 en 100. ¿Por qué le niegan al acusado el sentido del honor? Tiene sentido del honor. Pongamos que incorrecto, pongamos que muy equivocado, pero lo tiene hasta rabiar, y lo ha demostrado. Pero he aquí que el asunto se complica. El suplicio de los celos alcanza su máximo grado, pero aún así las dos cuestiones anteriores siguen manifestándose cada vez con mayor dolor en el cerebro inflamado del acusado. Si se lo devuelvo a Catalina Ivanovna, ¿con qué medios me llevaré a Gruchenka? Si cometió locuras, si bebió y rabió por las tabernas todo un mes, puede que fuera precisamente por pesar, por no poder soportarlo. Estas dos cuestiones terminaron por agudizarse tanto que lo condujeron a la desesperación. Iba a enviar a su hermano pequeño a que le pidiera al padre por última vez los 3.000 rublos, pero sin esperar la respuesta irrumpió violentamente y todo acabó en que golpeó al viejo delante de testigos. Después de esto ya no iba a recibir dinero de nadie. El padre golpeado no se lo iba a dar. Ese mismo día por la tarde se golpea el pecho, la parte superior del pecho donde está el escapulario, y le jura a su hermano que tiene un medio para no ser un canalla, pero que aún así lo seguirá siendo, pues prevé que no va a utilizar ese medio, que le falta fuerza moral, que le falta carácter. ¿Por qué? ¿Por qué la acusación no cree el testimonio de Alexei Karamazov, hecho con tanta pureza, sinceridad, sin preparar y tan verosímil? ¿Por qué, por el contrario, me obliga a creer en un dinero en no sé qué grieta de los sótanos del castillo de Udolfo? Esa misma tarde, después de hablar con su hermano, el acusado escribe esa funesta carta, y es esta carta la principal prueba, la más colosal de que el acusado robó. Voy a pedir a todo el mundo, si no me lo dan, mataré a mi padre y se lo quitaré de debajo del colchón, del sobre con la cintita roja cuando se vaya Iván. Es el plan completo del asesinato. ¿Cómo no va a ser él? Se cometió según el escrito, exclama la acusación, pero primero es la carta de un borracho y fue escrita en un momento de terrible irritación. Segundo, vuelve a hablar del sobre con las palabras de Smerdiakov porque él no ha visto personalmente ese sobre. Y tercero, lo que está escrito, escrito está, pero ¿qué prueba hay de que se cometiera según lo escrito? ¿Sacó el acusado el sobre de debajo de la almohada? ¿Encontró el dinero? ¿Existió de verdad? ¿Es que el acusado echó a correr en busca de dinero? Acuérdense. Corría desesperado no para robar, sino para averiguar dónde estaba ella, la mujer que lo había destruido, y no siguiendo un plan. Por consiguiente, no echó a correr según el escrito, no para un robo bien pensado, sino que echó a correr repentinamente, sin intención, por furia celosa. Sí, dirán, pero aún así llegó, mató y cogió el dinero. Bien, pero ¿le mató a él o no en realidad? La acusación del robo la rechazo con indignación. No se puede acusar de un robo si no se puede indicar con exactitud lo que se ha robado. Es un axioma. Pero ¿le mató él? ¿Aún sin robo? ¿Es él el asesino? ¿Se ha demostrado? ¿No será también una novela? 12. Tampoco hubo asesinato. Con su permiso, señores del jurado, estamos hablando de la vida de un hombre y hay que ser más prudentes.
Hemos oído al mismísimo fiscal declarar que hasta el último día, hasta hoy, hasta el día del juicio, ha vacilado en imputar al acusado un asesinato con total y completa premeditación. Ha vacilado hasta esa fatídica carta ebria presentada hoy al tribunal. Se cometió según el escrito. Pero vuelvo a repetirlo, él echó a correr en pos de Grushenka, buscándola, solo quería averiguar dónde estaba. Este hecho es indiscutible. De haber estado ella en casa, él no habría corrido a ningún sitio, se habría quedado a su lado y no habría cumplido lo que escribió en la carta. Echó a correr sin intención, repentinamente, y puede que entonces no se acordará para nada de su carta ebria. Se llevó la mano de mortero cobre, dicen. Recuerden que se nos ha ofrecido toda una teoría psicológica basada en esa mano de mortero, porque debía reconocerla como arma, llevársela como arma, etcétera, etcétera. Ahora me viene a la cabeza una idea de lo más común. ¿Y si esa mano de mortero no hubiera estado a la vista en el estante del que se la llevó el acusado, sino guardada en un armario? Porque entonces el acusado no le habría saltado a los ojos y habría salido corriendo sin arma, con las manos vacías, y quizá no habría matado. ¿Cómo puedo concluir que la mano de mortero es una prueba de premeditación y de deseo de hacerse con un arma? Sí, fue gritando por las tabernas que mataría a su padre y 2 días antes, la tarde en que escribió la carta ebria, estuvo tranquilo y discutió solo con un tendero porque Karamazov no puede estar sin discutir. Pues a esto respondo que, de haber tramado el asesinato, encima con un plan escrito, seguramente ni habría discutido con el tendero ni, quizá, habría pasado por la taberna, porque su alma, habiendo tramado un asunto semejante, buscaría la calma y el retiro. Buscaría desaparecer para que no le vieran, no le oyeran. Olvidaos de mí si podéis, y no por interés, sino por instinto. Señores del jurado, la psicología tiene 2 filos y nosotros también sabemos entender la psicología. En cuanto a los gritos de las tabernas de ese mes, anda que no se gritan y riñen los niños y los juerguistas borrachos al salir de las cantinas «¡Te mataré!». Pero no se matan, no. Y la carta fatídica no deja de ser un enfado de borracho, un grito al salir de la taberna. «¡Os mataré!», dice, «os mataré a todos». ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué esa carta fatídica no puede ser graciosa? Pues porque se encontró el cadáver de su padre muerto, porque un testigo vio al acusado en el jardín armado y huyendo, y el mismo testigo fue abatido por el acusado. Así que todo se cometió según fue escrito, y por eso la carta no es graciosa, sino fatídica. Gracias a Dios, hemos llegado al punto de si estaba en el jardín, significa que ha matado. En estas 2 palabras, si estaba entonces con toda seguridad, significa, se sostiene toda la acusación. Estaba, así que significa. ¿Y si no significa, aunque sí estuviera? Estoy de acuerdo en que el conjunto de los hechos, la coincidencia de los hechos es, en efecto, bastante significativa. Pero examinen todos esos hechos por separado sin incluirlos en un conjunto. ¿Por qué, por ejemplo, la acusación no quiere admitir la veracidad del testimonio del acusado de que se alejó de la ventana? Recuerden también el sarcasmo al que ha recurrido aquí la acusación al hablar del respeto y de los sentimientos piadosos que de repente se apoderan del asesino. ¿Y si de verdad hubo algo parecido? Es decir, puede que no un sentimiento de respeto, pero sí de piedad. Probablemente fue mi madre que rezaba por mí en ese momento, señala el acusado en el sumario, y que salió corriendo en cuanto se aseguró de que Svelova no estaba en casa de su padre. Pero no podía asegurarse desde la ventana, replica la acusación. Pero, ¿por qué no? La ventana se abrió ante las señales hechas por el acusado. Fyodor Pavlovich pudo haber pronunciado alguna palabra, se le pudo haber escapado algún grito, y el acusado tuvo la certeza de que Svelova no estaba allí. ¿Por qué debemos admitir las cosas tal como nosotros nos las imaginamos, como hemos decidido imaginárnoslas? En la realidad pueden pasar miles de cosas que escapan a la vigilancia del novelista más sutil. Bien, pero Grigori vio la puerta abierta, por consiguiente el acusado seguramente estaba en la casa y, por consiguiente, él le mató. Sobre esa puerta abierta, señores del jurado... Miren, solo una persona ha atestiguado que la puerta estaba abierta y, bueno, esa persona estaba en un estado que... Pero vale, pongamos que la puerta estaba abierta.
El acusado la abrió. Mintió por un sentimiento de defensa propia tan comprensible en su situación. Se coló en la casa, estuvo dentro. ¿Y qué? ¿Por qué estar significa matar? Pudo irrumpir, recorrer las habitaciones, apartar violentamente a su padre, incluso golpearle, pero, tras cerciorarse de que Svetlova no estaba allí, salir corriendo feliz porque no estuviera y por haberse ido sin matar a su padre. Precisamente quizá por eso al minuto saltará desde la valla para examinar a Grigori, al que había derribado en un momento de acaloramiento. Estaba en condiciones de experimentar un sentimiento puro, un sentimiento de compasión y piedad. Había huido de la tentación de matar a su padre. Había percibido en su interior un corazón puro y alegría por no haber matado a su padre. La acusación nos ha descrito con pronunciada elocuencia el terrible estado del acusado en la aldea de Mokroye, cuando el amor volvió a revelarse invitándolo a una vida nueva, cuando para él ya era imposible amar porque había dejado tras de sí el cuerpo ensangrentado de su padre y el castigo por ese cuerpo. Sin embargo, la acusación ha admitido el amor, que también ha explicado con ayuda de su psicología. Estado de embriaguez conducen a un criminal al cadalso, todavía se puede esperar, etcétera, etcétera. Pero, señor fiscal, vuelvo a preguntarle, ¿no se ha inventado usted a otra persona? ¿Tan bruto e insensible sería el acusado para pensar en ese momento en el amor y en subterfugios con vistas a un juicio si de verdad estuviera cubierto con la sangre de su padre? No, no y no. Acaba de descubrir que ella le ama, que le llama a su lado, le aguarda una dicha nueva. Oh, les juro que entonces sentiría doble, triple necesidad de matarse y se habría matado sin dudarlo de haber dejado atrás el cuerpo de su padre. No habría olvidado dónde estaban las pistolas. Conozco al acusado. La crueldad salvaje y tosca que le atribuye la acusación es incompatible con su carácter. Se habría matado, eso es seguro. No se mató precisamente porque su madre rezó por él, y su corazón era inocente de la sangre de su padre. Esa noche en Mokroye sufría. Penaba por haber abatido al viejo Grigori y rogaba a Dios para que el viejo se levantara y se recuperara, para que el golpe no hubiera sido mortal y evitar así el castigo. ¿Por qué no aceptar esta interpretación de los hechos? ¿Qué prueba sólida tenemos de que el acusado nos ha mentido? Y ahora volverán a señalarnos el cuerpo de su padre. Él salió huyendo, él no lo mató. Entonces, ¿quién mató al viejo? Repito que esta es la lógica de la acusación. Si no fue él, entonces, ¿quién? No hay nadie a quien poner en su lugar, dice. Señores del jurado, ¿es así? ¿De verdad no hay nadie más a quien poner? Hemos oído a la acusación contar con los dedos a todos los que esa noche estuvieron y visitaron la casa. Eran 5. 3 de ellos, en eso estoy de acuerdo, no son responsables. El propio muerto, el viejo Grigori y su mujer. Quedan, por consiguiente, el acusado y Smerdiakov. Y he aquí que la acusación exclama con énfasis que el acusado señala a Smerdiakov porque no hay nadie más a quien señalar, que de haber una sexta persona, incluso la sombra de un sexto, el acusado enseguida dejaría de acusar a Smerdiakov avergonzado y señalaría a ese sexto. Pero, señores del jurado, ¿por qué no se puede concluir de forma completamente opuesta? Quedan 2, el acusado y Smerdiakov. ¿Por qué no puedo yo decir que ustedes acusan a mi cliente solo porque no tienen a nadie más a quien acusar? Y no tienen a nadie más porque han excluido a Smerdiakov de cualquier sospecha de forma totalmente preconcebida y antes de tiempo. Sí, es cierto. Solo señalan a Smerdiakov, el acusado, sus 2 hermanos y Svetlova, nadie más. Pero es que hay alguien más entre los que han declarado. Cierta agitación, aunque poco declara, en la sociedad sobre esta cuestión, una sospecha, rumores poco claros, puede notarse la expectación. Finalmente, también se ha manifestado cierta confrontación en los hechos muy característica, aunque reconozco que confusa. En primer lugar, ese ataque del mal caduco precisamente el día de la catástrofe, el ataque que, no sé por qué, con tanto afán el fiscal se ha visto obligado a defender y a sostener. Después el inesperado suicidio de Smerdiakov la víspera del juicio. Después el no menos inesperado testimonio del hermano mayor del acusado, hoy en el juicio, quien hasta ahora había creído en la culpabilidad de su hermano y que de pronto aparece con dinero y también proclama a Smerdiakov como asesino.
Al igual que el tribunal y la fiscalía, estoy plenamente convencido de que Iván Karamazov está enfermo y sufre de fiebres, de que su testimonio, en efecto, podría ser un intento desesperado, tramado además desde el delirio, por salvar a su hermano cargándole la culpa a un muerto. Sin embargo, de nuevo se ha pronunciado el nombre de Smerdiakov, de nuevo parece oírse algo misterioso. Es como si algo no se hubiera dicho, señores del jurado, no se hubiera terminado. Y quizá se termine de decir. Pero de momento vamos a dejar esto, ya lo veremos después. Hace poco el tribunal ha decidido continuar con la sesión y, mientras esperaba, he podido darme cuenta de ciertas cosas a propósito, por ejemplo, de la caracterización del difunto Smerdiakov esbozada por la acusación con tanto detalle y talento. Pero, aun sorprendido por el talento, no puedo estar completamente de acuerdo con la esencia de esa caracterización. Yo estuve con Smerdiakov, le vi y hablé con él y me causó una impresión completamente distinta. Su salud era débil, es cierto, pero su carácter, su corazón... no era para nada ese hombre débil que dice la acusación. Sobre todo no encontré en él timidez, esa timidez tan característica que nos ha descrito el fiscal. No tenía nada de simple, al contrario. Yo me encontré con una desconfianza terrible disimulada de inocencia y una inteligencia capaz de observar muchas cosas. ¡Ay! La acusación fue demasiado simple al considerarlo falto de juicio. Me causó una impresión bien definida. Salí de allí convencido de que esa persona era decididamente malvada, demasiado ambiciosa, vengativa e intensamente envidiosa. He reunido algunos datos, odiaba sus orígenes, se avergonzaba de ellos y recordaba apretando los dientes que provenía de la maloliente. Era irrespetuoso con el criado Grigori y su mujer, sus benefactores en su infancia. Maldecía a Rusia y se burlaba de ella. Soñaba con marcharse a Francia, con convertirse en francés. Con frecuencia había explicado que le faltaban los medios para ello. Me parece que no quería a nadie, excepto a sí mismo, que se tenía en muy alta estima. Para él, ser educado era tener ropa buena, camisolines limpios y botas lustrosas, como se creía, y hay pruebas de esto, el hijo ilegítimo de Fyodor Pavlovich tal vez odiara su situación en comparación con la de los hijos legítimos de su señor. Ellos lo tienen todo, decía, y yo nada. Para ellos son los derechos, la herencia, y yo solo soy el cocinero. Me contó que Fyodor Pavlovich y él habían puesto juntos el dinero en el sobre. El destino de esa cantidad, una cantidad con la que él podría hacer carrera, le resultaba odioso. Además, vio 3.000 rublos en billetes de 100 nuevecitos. Le pregunté a propósito sobre esto. Nunca le enseñan gran cantidad de dinero de una sola vez a un hombre envidioso y orgulloso. Era la primera vez que veía tanto dinero en manos de una sola persona. La impresión del fajo de billetes pudo influir lastimosamente en su imaginación, al principio sin consecuencias. El fiscal, con su gran talento, nos ha esbozado con excepcional sutileza todos los pro y contra de la hipótesis de culpar a Smerdiakov del asesinato y se preguntaba especialmente ¿para qué iba éste a fingir el ataque? Bien es que pudo no fingir en absoluto. El ataque pudo sobrevenirle de forma natural, pero también se le pudo pasar de forma natural y el enfermo pudo haberse recuperado. Pongamos que no se cura, pero aún así, en algún momento vuelve en sí y se recupera, como sucede en el mal caduco. La acusación pregunta, ¿en qué momento cometió Smerdiakov el asesinato? Señalar ese momento es muy fácil. Pudo recobrarse y levantarse de su profundo sueño, pues simplemente estaba durmiendo después de los ataques del mal caduco. Siempre cae en un sueño profundo. Precisamente en el instante en que el viejo Grigori, sujetando por la pierna al acusado que huía saltando la valla, aulló para que le oyeran en todos los alrededores. ¡Parricida! Fue un grito excepcional en mitad de la calma de la noche y pudo despertar a Smerdiakov, cuyo sueño podía ser ya entonces no muy profundo. Naturalmente también podía haber empezado a despertarse una hora antes. Se levanta de la cama, se dirige casi sin conocimiento y sin ninguna intención hacia el grito, a ver qué está pasando. En su cabeza hay embriaguez enfermiza. Su entendimiento aún duerme, pero él está en el huerto. Se acerca a las ventanas iluminadas y oye la terrible novedad en boca del señor, quien, naturalmente, se alegra de verle. El entendimiento se enciende de golpe en su cabeza. Por su asustado señor se entera de todos los detalles.
Y he aquí que poco a poco en su cerebro desordenado y enfermo se va formando una idea terrible, pero seductora y muy lógica. Matarlo. Llevarse los 3.000 rublos y cargárselo todo al señorito. ¿A quién podían acusar si no era al señorito? Las pruebas decían que había estado allí. La terrible ansia de dinero, de hacerse con el botín, pudo apoderarse de él junto con un sentimiento de impunidad. ¡Ay! Estos arrebatos repentinos e irresistibles se dan tan a menudo en caso necesario y, lo principal, se dan repentinamente en asesinos que un minuto antes no sabían que querían asesinar. Así que Smerdiakov pudo entrar a ver a su señor y ejecutar su plan. ¿Cómo? ¿Con qué arma? Pues con la primera piedra que cogiera del jardín. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Los 3.000 rublos. Toda una carrera. Ah, no. No me estoy contradiciendo. El dinero pudo haber existido. Y hasta puede que Smerdiakov fuera el único que supiera dónde encontrarlo, en qué lugar de la habitación del señor estaba. Bien, ¿y allí donde se guardaba el dinero, el sobre roto en el suelo? Hace poco, al hablar de este sobre, la acusación ha expuesto esa consideración tan sutil acerca de que solo un ladrón no acostumbrado podía haberlo dejado en el suelo, precisamente uno como Kamarázov y no como Smerdiakov, que nunca habría dejado tal prueba en su contra. Hace poco, señores del jurado, mientras escuchaba me ha parecido oír algo que me resultaba muy conocido. Imagínense esa misma consideración, esa suposición sobre cómo debería haber actuado Kamarázov con el sobre, se la había oído exactamente 2 días antes al propio Smerdiakov. Es más, me dejó sorprendido con ella. Me parecía que se estaba haciendo el ingenuo, que se adelantaba, que me imponía esa idea para que yo sacara esa misma conclusión. Parecía estar sugiriéndomela. ¿No la habrá sugerido también durante la instrucción? ¿No se la habrá impuesto también al brillante fiscal? Ahora dirán, ¿y la vieja, la mujer de Grigori? Porque oyó al enfermo gemir toda la noche, sí, le oyó, pero esta opinión es bastante inconsistente. Conocí a una dama que se quejaba amargamente de que un perrillo de la calle la había despertado y no le dejó dormir en toda la noche. Sin embargo, luego se supo que el pobre perrillo solo había ladrado 2 o 3 veces en toda la noche. Es natural, una persona está durmiendo, oye un gemido, se despierta enojada porque la han despertado, pero enseguida vuelve a quedarse dormida. 2 horas después de un nuevo gemido, vuelve a despertarse y a dormirse. Finalmente otro gemido de nuevo a las 2 horas, en total 3 veces en toda la noche. Por la mañana, el durmiente se levanta y se queja de que alguien ha estado gimiendo toda la noche y de que lo despertaba sin cesar. Y seguramente eso es lo que le pareció. Ha dormido a intervalos de sueño de 2 horas, pero no lo recuerda. Solo recuerda los momentos en los que se despertaba. Por eso le parece que ha estado toda la noche en vela. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Exclama la acusación. No ha confesado en su nota póstuma. Para una cosa tuvo conciencia y para otra no, dice. Pero permítanme. La conciencia es arrepentimiento. Y puede que no hubiera arrepentimiento en el suicida, sino solo desesperación. Desesperación y arrepentimiento son 2 cosas completamente diferentes. La desesperación puede ser malvada y despiadada, y el suicida, mientras se quita la vida, puede odiar doblemente a aquellos a los que siempre ha envidiado. Señores del jurado, guárdense de un error judicial. ¿Qué tiene de inverosímil todo lo que les he presentado y descrito? Encuentren un error en mi exposición, encuentren algo imposible o absurdo. Pero si hay, aunque solo sea una sombra de posibilidad, aunque solo sea una sombra de verosimilitud, absténgase de condenarle. Sin embargo, ¿acaso es solo una sombra? Se lo juro por todos los santos, creo completamente en la interpretación del asesinato que les acabo de presentar. Y lo principal es que siempre me desconcierta y me molesta la misma idea, que de toda la masa de hechos apilados por el fiscal sobre el acusado no haya ni uno que sea mínimamente preciso o irrebatible, y que se va a destruir a una infeliz únicamente por un conjunto de hechos. Sí, el conjunto es terrible. La sangre corriendo por los dedos, la ropa blanca ensangrentada, la noche oscura inundada por un clamor «¡Parricida!». El que grita cayendo con la cabeza abierta, a continuación el cúmulo de sentencias, de testimonios, gestos, gritos. Oh, eso influye tanto, puede persuadir tanto el convencimiento, pero el suyo, señores del jurado, ¿su convencimiento se puede persuadir? Recuerden, les ha sido entregado un poder inabarcable, el poder de atar y decidir, pero
Cuanto más fuerte es el poder, más terrible es su aplicación. No retiraré ni una coma de lo que he dicho ahora, pero digamos que es así. Digamos que por un minuto estoy de acuerdo con la acusación en que mi infeliz cliente se ha manchado las manos con la sangre de su padre. Es solo una suposición. Les repito que no he dudado ni por un instante de su inocencia, pero que sea así. Voy a suponer que mi acusado es culpable de parricidio, pero atentos a mis palabras incluso cuando me permito esta suposición. Mi conciencia me lleva a decirles algo más, pues presiento una gran lucha en su corazón y cabeza. Perdónenme estas palabras, señores miembros del jurado, sobre su corazón y su cabeza, pero quiero ser franco y sincero hasta el final. Seamos todos sinceros. En este punto el abogado fue interrumpido por aplausos bastante fuertes. Las últimas palabras las había pronunciado en un tono que había sonado tan sincero que todos pensaron que, quizá, en efecto tenía algo que decir y que ese algo que iba a decir ahora era lo más importante. Pero el presidente, al oír los aplausos, amenazó en voz alta con desalojar la sala del tribunal si volvía a repetirse un incidente similar. Todos se calmaron y Fetiukovich empezó a hablar con voz nueva, penetrante. No era en absoluto la voz con la que había hablado hasta entonces. 13. Adúltero de pensamiento. No es solo un conjunto de hechos lo que destruye a mi cliente, señores del jurado, proclamó. No, a mi cliente lo destruye en realidad un único hecho, el cuerpo de su viejo padre. De haber sido un simple asesinato, ustedes habrían rechazado la acusación ante la nimiedad, ante la falta de pruebas, ante lo fantasioso de los hechos. Si los examinamos por separado y no como un conjunto, al menos dudarían en destruir el destino de un hombre solo por los prejuicios en su contra, bien merecidos. Ay, pero no es un simple asesinato, sino un parricidio, y esto impone hasta el punto de que, hasta en la cabeza más imparcial, la nimiedad y la falta de pruebas de los hechos inculpatorios ya no es tan nimia y ya no faltan pruebas. Porque, ¿cómo absolver a un acusado así? ¿Y si es el asesino y queda impune? Esto es lo que todos sienten en su corazón casi involuntariamente, por instinto. Sí, es horrible derramar la sangre paterna, la sangre del que me engendró, la sangre de quien me amó, la sangre de quien en su vida no escatimó por mí, de quien se preocupó desde mis primeros años por mis enfermedades, de quien sufrió toda su vida por mi felicidad y que solo vivió por mis alegrías y mis éxitos. Ah, matar a un padre así es algo que no puede ni pensarse. Señores del jurado, ¿qué es un padre de verdad? ¿Qué significa esa gran palabra? ¿Qué idea terriblemente grande denominamos así? Ahora solo hemos señalado en parte qué es y qué debe ser un auténtico padre. En el caso que nos ocupa, el que hace sufrir a nuestras almas, en el presente caso, el difunto Fyodor Pavlovich Karamazov no se acercaba lo más mínimo a esa idea de padre que acaba de reflejarse en nuestro corazón. Es una desgracia. Sí, en efecto, algunos padres son como una desgracia. Examinemos esa desgracia más de cerca. No hay nada que temer, señores del jurado, en vista de la importancia de la inminente decisión. Sobre todo no debemos temer ahora y, por así decirlo, eludir determinada idea, como niños o mujeres miedosas, según la afortunada expresión del brillante fiscal. Pero en su apasionado discurso, mi adversario ya antes de que yo dijera mi primera palabra, ha exclamado varias veces: No voy a dejar que nadie defienda al acusado, no voy a ceder su defensa al abogado venido de San Petersburgo. Yo soy acusador y también defensor. Lo ha exclamado varias veces y, sin embargo, se ha olvidado de mencionar que, si durante 23 años el horrible acusado estuvo tan agradecido por una simple libra de nueces que recibió de la única persona que le mostró cariño en la casa paterna, entonces también ese hombre estaba obligado a recordar durante 23 años cómo corrió descalzo en el patio de atrás, sin botas y vestido con unos pantaloncitos sujetos por un único botón, según la expresión del humanitario doctor Herzenstube. Ay, señores del jurado, ¿para qué queremos examinar más de cerca esta tragedia y repetir lo que todos ya saben? ¿Qué encontró mi cliente cuando llegó a casa de su padre?
¿Y para qué? ¿Para qué representar a mi cliente como un insensible, un egoísta, un monstruo? Es impetuoso, es salvaje y furioso, y por eso ahora le estamos juzgando. Pero, ¿quién es el culpable de su destino? ¿Quién es el culpable de que su buena disposición, su corazón sensible y agradecido recibieran una educación tan disparatada? ¿Alguien le enseñó buen juicio? ¿Le ilustró en las ciencias? ¿Quién le quiso siquiera un poco en su infancia? Mi cliente creció al amparo de Dios, esto es, como una fiera salvaje. Puede que ansiara ver a su padre después de muchos años de separación. Puede que miles de veces, al recordar entre sueños su infancia, hubiera ahuyentado las visiones repulsivas con las que soñaba de pequeño y que ansiara de todo corazón absolver y abrazar a su padre. ¿Y qué ocurrió? Lo reciben con burlas cínicas, con desconfianza y tejemanejes a cuenta del dinero en litigio. Solo oye palabrería y ve un comportamiento que le revuelve las entrañas. Todos los días con un coñac y, finalmente, ve a un padre que le arrebata al amante a él, al hijo y con el dinero del hijo. ¡Ay, señores del jurado! Es detestable y cruel. Y ese viejo se va quejando a todos de la falta de respeto y de la crueldad de su hijo. Lo denigra en sociedad, lo perjudica, lo calumnia. Acapara los recibos de sus deudas para enviarlo a la cárcel. Señores del jurado, las almas, las personas aparentemente inhumanas, furiosas e impetuosas como mi cliente suelen ser la mayoría de las veces increíblemente blandas de corazón, solo que no lo expresan. No se rían de mi idea. Hace poco, el brillante fiscal se ha reído cruelmente de mi cliente aduciendo que le gusta Schiller, que le gusta lo bello y elevado. Yo no me habría reído si hubiera estado en su lugar, en el lugar del fiscal. Sí, esos corazones. Oh, déjenme que defienda esos corazones muy pocas veces comprendidos y siempre injustamente. Esos corazones suelen ansiar lo tierno, lo bello y justo, precisamente por ser un contraste consigo mismos, con su furia, con su crueldad. Lo ansían inconscientemente, pero lo ansían. Apasionados y crueles por fuera, son capaces de amar dolorosamente a una mujer, por ejemplo, y siempre con amor espiritual y supremo. No se rían de mí otra vez. Eso es lo que la mayoría de las veces les ocurre a ellos. No pueden ocultar sus pasiones en ocasiones ordinarias, y esto es lo que sorprende, esto es lo que vemos, pero no vemos el interior de la persona. Por el contrario, todas sus pasiones se calman rápidamente, pero cerca de una criatura bella, agradecida, ese hombre al parecer ordinario y cruel busca la renovación, busca la posibilidad de enmendarse, de ser mejor, de volverse elevado y honrado, elevado y bello, por muy ridícula que sea la palabra. Hace poco he dicho que no iba a permitirme tocar los amoríos de mi cliente con la señorita Verhofseva. Sin embargo, puedo decir media palabra. Hemos oído no una declaración, sino los gritos de una mujer exaltada en busca de venganza, y no es ella, no es ella quien para reprochar traiciones, puesto que ella misma ha traicionado. Si hubiera tenido algo de tiempo para reflexionar, no se habría permitido ese testimonio. No la crean, no. El monstruo no es mi cliente como ella le ha llamado. Un filántropo crucificado dijo camino de la cruz: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas y ni una se perderá». No destruyamos nosotros un alma humana. Les he preguntado qué era un padre y pronuncié esa gran palabra, esa valiosa denominación. Pero, señores del jurado, hay que ser sincero con la palabra y voy a permitirme llamar el objeto por su propio nombre, por su propia denominación. Un padre como el viejo asesinado Karamazov no puede y no es digno de llamarse padre. Amar a un padre que no se ha mostrado digno de ser padre es absurdo, es imposible. No se puede engendrar amor desde la nada, solo Dios puede crear desde la nada. Padres, no aflijáis a vuestros hijos. Escribe el apóstol con el corazón ardiendo de amor. No cito estas palabras santas para mi cliente, sino que se las recuerdo a todos los padres. ¿Quién me ha dado el poder de enseñar a los padres? Nadie. Pero como persona y ciudadano os invoco. Estamos poco tiempo en la tierra. Hacemos muchas cosas malas y decimos palabras malas. Y por eso vamos todos a buscar un momento propicio para comunicarnos, para decirnos palabras buenas unos a otros. Como yo. Mientras estoy aquí, estoy aprovechando mi momento.
No en vano una voluntad suprema nos ha otorgado esta tribuna. Desde ella nos oye toda Rusia. No hablo solo para los padres de aquí, sino que a todos los padres les digo: padres, no aflijáis a vuestros hijos. Cumplamos primero el mandato de Jesucristo y solo entonces nos permitiremos exigírselo a nuestros hijos. De lo contrario, no somos padres, sino enemigos de nuestros hijos. Y ellos no son nuestros hijos, sino nuestros enemigos. Y somos nosotros quienes los hemos convertido en enemigos. Con la medida con que midáis, se os medirá. No soy yo quien lo dice, lo ordena el Evangelio, medir con la misma medida con la que os miden a vosotros. ¿Cómo culpar a los hijos si ellos nos miden con nuestra medida? Hace poco en Finlandia, una joven, una criada, fue sospechosa de haber dado a luz en secreto. Empezaron a seguirla y en la buhardilla de la casa, en un rincón detrás de unos ladrillos, encontraron un baúl del que nadie sabía nada. Lo abrieron y de ahí sacaron el cuerpecito del recién nacido, al que ella había dado muerte. En el mismo baúl hallaron 2 esqueletos de otros 2 bebés a los que había parido y dado muerte al nacer, como ella confesó. Señores del jurado, ¿es esto una madre? Sí, ella los parió, pero ¿fue una madre para ellos? ¿Se atreverá alguno de ustedes a darle el sagrado nombre de madre? Seamos valientes, señores del jurado, seamos audaces incluso, estamos hasta obligados a serlo en el momento presente y a no tener miedo de otras palabras e ideas, como las mercaderes moscovitas que tienen miedo del metal y del azufre. No, demostraremos por el contrario que el progreso de los últimos años también ha alcanzado nuestro desarrollo y diremos: el que ha engendrado no es todavía padre, padre es quien ha engendrado y se lo ha merecido. Oh, claro, hay otro significado, otra interpretación de la palabra padre, que reivindica que mi padre, aunque sea un monstruo, aunque sea malo con sus hijos, siga siendo mi padre solo porque me ha engendrado. Pero este es ya un significado místico, por así decirlo, y ya no lo entiendo con la mente, solo puedo aceptarlo con la fe, o, mejor dicho, por la fe, igual que otras muchas cosas que no entiendo, pero que la religión me lleva a creer. Pero, en tal caso, que se quede fuera de la esfera de la vida real. En la esfera de la vida real, que tiene no solo sus propios derechos, sino que carga con grandes responsabilidades, en esta esfera, si queremos ser humanos, cristianos, debemos y estamos obligados a actuar por convicciones justificadas por la razón y la experiencia. Que hayan pasado por el crisol del análisis, en una palabra, estamos obligados a obrar juiciosamente y no a lo loco, como en sueños o delirando, para no causar daño a un hombre, para no atormentar ni destruir a un hombre. Esta será entonces la auténtica labor cristiana, no solo mística, sino también una labor juiciosa y ya verdaderamente filantrópica. En este punto se desataron fuertes aplausos en muchos puntos de la sala, pero Fetiukovich alzó los brazos como rogando que no le interrumpieran y le dejaran hablar. Automáticamente la sala se calmó. El orador continuó. Señores del jurado, ¿piensan que en estas cuestiones pueden escapar a los ojos de nuestros hijos, digamos que ya jóvenes que ya, por así decir, están empezando a razonar? No, no pueden. Y no vamos a exigirles una moderación imposible. La visión de un padre indigno, sobre todo en comparación con otros padres dignos, de otros niños, de sus coetáneos, involuntariamente dicta a un joven preguntas dolorosas. Le responden con banalidad a estas preguntas. Te ha engendrado, eres su sangre y por eso debes quererlo. El joven reflexiona involuntariamente. ¿Acaso él me quería cuando me engendró? Se pregunta cada vez más sorprendido. ¿Acaso él me engendró para mí? No me conocía. No sabía ni mi sexo en ese momento de pasión quizá enardecida por el vino, y puede que solo me haya transmitido la tendencia a la bebida. Esta es toda su buena obra. ¿Por qué tengo que quererle? ¿Solo porque me haya engendrado para después no quererme en toda su vida? Oh, puede que a ustedes estas preguntas les parezcan groseras, crueles, pero no exijan moderación imposible a una cabeza joven. Si echas a tu naturaleza por la puerta, entrará volando por la ventana. Pero lo principal es que no vamos a tener miedo al metal y al azufre, y decidiremos la cuestión tal y como prescriben la razón y la filantropía, y no como prescriben las ideas místicas. ¿Cómo decidirla, entonces? Pues así, que el hijo se presente ante su padre y le pregunte conscientemente: «Padre, dime, ¿por qué debo quererte?
Padre, demuéstrame que debo quererte. Y si ese padre es capaz y está en condiciones de responderle y de demostrárselo, tendremos una familia auténtica y normal, que no se sostiene sobre prejuicios místicos, sino sobre fundamentos juiciosos que puedan revisarse y estrictamente humanitarios. En el caso contrario, si el padre no lo demostrara, sería el fin de la familia. No es un padre para él. El hijo consigue la libertad y el derecho de considerar en lo sucesivo a su padre un extraño y hasta un enemigo. Nuestra tribuna, señores del jurado, debe ser escuela de la verdad y de las ideas juiciosas. El orador fue interrumpido por aplausos impetuosos, casi exaltados. Por supuesto que no toda la sala aplaudía, pero la mitad sí. Aplaudían padres y madres. Arriba, donde estaban las damas, se oían sollozos y gritos. Agitaban los pañuelos. El presidente empezó a tocar la campanilla con todas sus fuerzas. Estaba visiblemente irritado por el comportamiento de la sala, pero no se atrevía a desalojarla como había amenazado poco antes. Aplaudían al orador y agitaban pañuelos hasta las venerables personas sentadas detrás de él en sillas aparte, viejecitos con estrellas en el frac. Así que, cuando el ruido cesó, el presidente se contentó solo con la promesa severa de antes de desalojar la sala, y Fetiukovich, triunfante y emocionado, se dispuso a continuar con su discurso. Señores del jurado, ¿recuerdan esa noche de la que tanto se ha hablado hoy aquí, cuando el hijo, saltando la valla, penetró en la casa de su padre y al fin estaba cara a cara con su enemigo y ofensor que le había engendrado? Insisto con todas mis fuerzas, no llegó corriendo en busca de dinero. La acusación de robo es absurda, como ya he expuesto antes. Y tampoco irrumpió allí para matar, claro que no. Si hubiera tenido esa intención premeditada, se habría procurado al menos un arma, mientras que la mano de cobre la cogió por instinto, sin saber por qué. Admitamos que engañó a su padre con las señales. Admitamos que penetró en la casa. Ya he dicho que ni por un momento me he creído esa historia, pero muy bien, que así sea. Supongámoslo por un momento. Señores del jurado, les juro por todo lo sagrado que, de no haber sido ese su padre, sino un ofensor extraño, tras recorrer todas las habitaciones y cerciorarse de que la mujer no estaba en la casa, se habría marchado a todo correr sin hacer ningún daño a su rival. Quizá le habría dado un golpe, lo habría empujado, pero solo eso. Pues no estaba para esas cosas, no tenía tiempo. Necesitaba saber dónde estaba ella. Pero su padre, ¡ay! Todo lo que hacía la simple visión de su padre, aborrecido desde la infancia, su enemigo, su ofensor, y ahora un rival monstruoso. Un sentimiento de odio se apoderó involuntariamente de él. Era un sentimiento incontenible, se hacía imposible razonar. Todo se removió al instante. Era un arrebato de sinrazón y de locura, pero también un arrebato de la naturaleza vengándose impetuosa e inconscientemente, como todo en la naturaleza, por sus leyes eternas. Pero el asesino tampoco asesinó entonces, lo afirmo, lo grito, no, solo agitó la mano de mortero con repugnante indignación, sin desear matar, sin saber que mataría. De no haber tenido esa fatídica mano de mortero, quizás solo habría golpeado a su padre, pero no lo habría matado. Cuando salió corriendo, no sabía si el viejo derribado estaba muerto. Un asesinato así no es un asesinato. Un asesinato así no es un parricidio. No. Asesinar a un padre así no puede calificarse de parricidio. Un asesinato así puede ser clasificado de parricidio solo por prejuicio. Pero, ¿hubo asesinato? ¿Lo hubo en realidad? Les pregunto de nuevo, y de nuevo desde lo más profundo de mi alma. Señores del jurado, lo condenaremos y él se dirá a sí mismo: esa gente no ha hecho nada por mi destino, por mi educación, por mi instrucción, por hacerme mejor, por hacer de mí una persona. Esa gente no me dio de comer ni de beber. Y cuando estuve en el calabozo, desnudo, no me visitaron, pero me han enviado a trabajos forzados. Estamos en paz. Ahora no les debo nada y no le debo nada a nadie por los siglos de los siglos. Son malvados. Yo también voy a serlo. Son crueles. Yo también voy a serlo. Eso es lo que él dirá, señores del jurado. Se lo juro. Culpándole solo le aliviarán su conciencia, maldecirá la sangre que ha derramado en lugar de lamentarla. Al mismo tiempo destruirán el posible hombre que todavía hay en él, pues seguirá siendo ruin y ciego ya toda su vida. Pero, ¿quieren castigarlo horrible, severamente, con el mayor de los castigos imaginables y, así, salvar y resucitar su alma para siempre? Si es así, abrúmenlo con su misericordia.
Verán, oirán como su alma tiembla y se espanta. Tengo que soportar su clemencia, tanto amor, y no soy digno. Eso es lo que dirá. Oh, lo conozco. Conozco ese corazón. Señores del jurado, ese corazón salvaje pero generoso que se inclinará ante su hazaña, ansiará un gran acto de amor, arderá y resucitará para siempre. Hay almas que, en su limitación, acusan a todo el mundo, pero abrumen a ese alma con misericordia, denle amor, y ella maldecirá sus obras, pues tiene muchos pozos de bondad. El alma se amplía y descubre que Dios es misericordioso y que la gente es bella y justa. Le espantarán, le abrumarán el arrepentimiento y la deuda infinita que desde ahora le aguardan. Ya no dirá, estamos en paz, sino que dirá, soy culpable ante todos y yo soy el más indigno de todos. Entre lágrimas de arrepentimiento y emociones agudas y dolorosas proclamará, la gente es mejor que yo, pues no querían destruirme, sino salvarme. Oh, es muy fácil hacerlo. Es un acto de misericordia. Pues ante la ausencia de alguna prueba que se parezca mínimamente a la verdad, les va a costar mucho pronunciar, sí, es culpable. Es mejor liberar a 10 culpables que castigar a un inocente. ¿Pueden verlo? ¿Oyen la voz majestuosa del siglo pasado de nuestra gloriosa historia? ¿Debo yo, un don nadie, recordarles que la justicia rusa no es solo castigo, sino también salvación para un hombre destruido? Dejemos para otros pueblos que sea literalmente castigo, para nosotros es espíritu y razón, salvación y renacimiento de los destruidos. Y si es así, si en efecto Rusia y su justicia son así, entonces, adelante, Rusia, y no nos asusten con sus troicas desbocadas ante las que todos los pueblos se apartan con repugnancia. Y no una troika desbocada, sino una majestuosa carroza rusa llegará a su objetivo solemne y tranquilamente. En sus manos está el destino de mi cliente, en sus manos también el destino de la verdad rusa. Ustedes la salvarán, ustedes la defenderán, ustedes demostrarán que tiene quien la respete, que está en buenas manos.